¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Contextos, una edición más de nuestro programa aquí en Ultimátum. Y hoy me da mucho gusto conducir y a la vez estar acompañado del maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Bien, qué gusto verte y escucharte, Juan Carlos. Buenas noches, bien. Y mi amiga Keta Gurelo, como siempre, puntual, atinada. ¿Cómo estás, Keta? Buenas noches, acá estamos, Juan Carlos, para acompañar este programa hoy. Sí, hay que destacar que en medio de la adversidad, y se lo digo mucho a los colegas en otros medios en los que participo, de la disciplina para estar acá informando, participando desde los medios de comunicación y pues no cejar en el empeño, ¿no? de advertir a la población sobre los riesgos de este letal virus que todavía sigue presente con terribles consecuencias y que todavía no se le ve fin, no se ve la luz al final del túnel y bueno, y la importancia tiene, porque la gente, para algunos previsible, para otros inesperada, de que el presidente en su misma cuenta de Twitter, como lo hacía Trump, lo hacen varios líderes mundiales, avisó que tenía y que había adquirido el COVID, y bueno, pues eso desató una serie de críticas de quienes lo defendían, lo victimizaban, llamaban ruines y mezquinos, a quienes incluso en este clima lamentable de polarización que vive el país, pues no le deseaban precisamente lo mejor. Pero sobre todo salió a relucir el hecho de la insistencia con que se le señalaba su necedad de hacer giras y no utilizar, cuando menos en una buena etapa de la primera parte de la pandemia, el cubrebocas. Y bueno, hay muchísimas fotografías que dan prueba de ello. Incluso sostuvo una reunión, que ese es otro tema, con la virtual candidata de Morena, Clara Luz Flores, creo que se llama, al gobierno de Nuevo León, y que habría también reunidose con un grupo de empresarios, los más poderosos del país, regiomontanos, pues literalmente, según los trascendidos en las columnas, no hay otra manera de probarlo, para pasarles la charola y pedirles el apoyo para su candidata, lo cual pues deja mucho que desear si se supone que el presidente, más allá de las mañaneras, no se debe meter en los procesos electorales. Pero bueno, hay un amplio debate, se le al presidente resarcimiento, sería terrible para el país que algo malo le pasara, que discutir ese tema. Pero bueno, Carlos Slim, con Salinas Pliego y otros del mundo, están contagiados también. Y pues ya vimos, lamentablemente, que esto no distingue de estatus, clase, y aunque tengan una mejor atención médica, eso no garantiza que la carga viral pueda afectar fatalmente al presidente. Ojalá que no, hay que rogar que no. Pero bueno, y otros presidentes del mundo como Justin Trudeau, Jair Bolsonaro, el mismo Donald Trump, que pues pasaron sin mayor pena ni gloria por este mal, que es lo que deseamos que pase al presidente. ¿Cómo ven este tema, Keta? Sí, a mí era lo que estábamos comentando antes de iniciar el programa, que leí muy pocos comentarios, pero creo que fueron muy groseros, ¿verdad? Fueron de muy mal gusto, muy poco sensibles hacia el presidente por el contagio que sufrió del COVID. Entiendo que muchas personas están muy molestas por el mal manejo que se hizo de la pandemia desde el inicio, ¿verdad? Desde cuando empezó, cuando, si recuerdan, ¿verdad? Él decía hay que seguirse abrazando, invitaba a que fuéramos a las fondas a comer, que estuvo en contra del cubrebocas mucho tiempo y creo que en pocas ocasiones se los puso, creo que ni se los puso, creo que solo en una ocasión que voló a Estados Unidos y la aerolínea le exigió el cubrebocas, ¿no? Entonces mucha gente que ha perdido a sus seres queridos, pues de esta manera externó su enojo. Pero creo que
debemos aprender en México, y yo lo digo a ambas partes, ¿verdad? Porque también por la otra parte, ¿no? Contestaron y se hizo una trifulca de insultos en las redes con motivo del contagio del presidente. Entonces creo que en México ya debemos transitar a otros espacios de un lenguaje político muy, ¿cómo explicarles? Un lenguaje político correcto, no un lenguaje político de insultos. Creo que hay muchas formas de expresar nuestro enojo. Pues ahí están las redes sociales precisamente para expresarlo, están los propios periódicos y otras formas de comunicación que tenemos actualmente para expresar nuestro enojo, tal vez una marcha, mantas. Bueno, creo que hay un sinfín de formas de expresar nuestro enojo de una manera correcta. Y que también, por el otro lado, entiendan que estamos en un país de diversas opiniones y que hay que respetar lo que cada quien piense, ¿no? Pero sí creo que en este caso debemos ser sensibles al tema de que tenemos al primer mandatario enfermo, que nuestras oraciones deben ser para su pronta recuperación y no los malos deseos que se han expresado de forma muy grosera en las redes, ¿no? Creo que ya debemos transitar a otras formas de manifestar nuestro enojo y nuestra molestia, ¿no? Pero entonces, no se le puede entonces reprochar al presidente, a Gatell, que dijo que el presidente, cuando se le preguntó esto se le preguntó y ahí está en las redes sociales, si el presidente no estaba corriendo un riesgo de adquirir el contagio y de contagiar a otras personas. O sea, el debate, por simple que parezca, tiene consecuencias porque hoy quienes estuvieron cerca de él, entre ellos parece que Marcelo Ebrard, la secretaria de Gobernación, los empresarios. Claudia Sheinbaum, la secretaria de Economía, que ahorita están también en cuarentena. La propia candidata, Claudia Escobedo, ¿no? Clara Escobedo. Empresarios, imagínate, Dios no lo quiera, perdón, pero de eso se trata este programa, de analizar que alguno de ellos adquiriera el mal y que alguno de ellos tuviera consecuencias fatales y que tuviera que ver con un comportamiento que pudiera calificarse de irresponsable por parte del presidente. Sí, creo que se puede acusar al presidente de irresponsabilidad, ¿verdad? Tanto a él como a Gatell, de un manejo irresponsable de la pandemia, porque Gatell también no puso un punto hasta aquí de él manifestar su desacuerdo con el presidente, ¿no? En lugar de ser un asesor, un asesor seguro, un asesor preocupado por la salud de los mexicanos, también le siguió el juego al presidente. Y creo que el deber de los asesores de un funcionario es señalarle esto está bien y esto está mal, ¿verdad? No debemos ir por ahí, debemos corregir el rumbo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que se exprese, y perdón, ¿verdad? Aquí al que nos están escuchando, de decir que se muera, que ese desgraciado no viva, por, no sé, una serie de epítetos, ¿no? De muy mal gusto, que entiendo que expresan esta molestia, este enojo, este coraje, pero creo que debemos expresarlo de otra manera. Pero espérame, hay que recordar que los ataques vienen de uno y de otro lado. Ahorita por ¿Sí? el presidente, Así es. antes, digo, yo he escuchado expresiones terribles en redes sociales contra Peña Nieto, contra Felipe Calderón, o sea, es un debate. Me recuerdo a Humberto Eco, se acordarán de este escritor, filósofo italiano. Claro, que hablaba yo también hablo de la Rosa. Así es, que hablaba del tema de las redes sociales, Queta, y decía que el problema que él veía es que lo mismo le daba oportunidad de hablar a un mandatario, a un premio Nobel, que al borracho de una cantina, ¿no? Decía algo así. Sí, creo que este es un tema muy profundo, ¿verdad? Que da para mucho más, ¿no? Claro. Que habla de la polarización que estamos viviendo
entre dos grupos de adversarios que debíamos de ser adversarios, no enemigos, ¿no? Mira, eso es lo terrible del país, que la vulgarización, las amenazas que luego reciben algunos por sus opiniones, y también el papel de las políticas de estas empresas, porque sí ha trascendido. Yo de repente, cuando no les gusta algo que publico, me gusta tomar fotografías del insulto y publicarlo para decir, miren estas finísimas personas, ¿no? Porque parece que no hay respeto, pues, y que esta arena pública de las redes sociales, pues, están reflejando lo mejor, pero también lo peor de la humanidad. No sé qué opina usted, querido maestro Gilberto Zavala. Mira, efectivamente yo coincido con ustedes por la polarización que estamos viviendo en México. Pues estamos en un año y ya en un proceso electoral en el que sin duda este proceso electoral mayormente, digamos, dependiente de los programas sociales, pues están apasionados. Las redes sociales juegan un rol sumamente importante en el que se vacían la desilusión, el temor, el coraje, pero también nos enteramos de personas, ciudadanos, familiares que están enfermos por el coronavirus, o familias que están de luto, o personas que perdieron el empleo y que están sin posibilidades económicas. Entonces, esta polarización por el proceso electoral, por el manejo de la pandemia y por digamos, la centralidad que juegan las redes sociales para enterarnos de primera mano lo que ocurre en el mundo. Y si vemos estas cifras y las comparamos con México, con lo que ocurre en México, pues debe de llevar a la sociedad a hacer una reflexión y hacer un alto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer en los próximos meses? Fíjense, hace apenas unas horas, en Reino Unido se rebasaron los 100,000 muertos y tienen 37 pacientes hospitalizados en una situación difícil. En Italia acaba de renunciar el primer ministro por el mal manejo de la pandemia. En España se están llevando a cabo restricciones. El primer ministro renuncia al primer ministro por el mal manejo de la pandemia, el primer ministro. Digo, sería en Italia. El primer caso de la renuncia de un mandatario ahora sí que por las consecuencias. Es correcto. Ah, mira. Creo que hubo renuncias de directores, ¿no? De salud, ¿no? Sí, lo hubo de este Reino Unido, porque se le captó en una fotografía, igual que López-Gatell, pero él, a 20 minutos de Londres, pero él mismo renunció cuando se evidenció. Diferente a lo que hizo. Ok, esto ocurrió hace apenas unas horas en Italia, pero fíjense, Estados Unidos, España y Canadá están restringiendo la llegada de pasajeros de otros países. Por ejemplo, España es explícito con México. Si no lleva una prueba PCR en negativo. En Colombia acaba de morir el ministro de Defensa por causa del COVID, quien había dado positivo el 12 de enero. Estados Unidos acaba de hacer el mayor número de compras de dosis para administrar a su población y generar con ello un proceso de inmunidad de rebaño lo más pronto posible. En México, este caso es que nos va a hacer falta esas dosis que nos empieza ya a conflictuar. En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, ha dado positivo y amén de las reacciones en pro. A mí me parece que a nadie se le desea una situación compleja, difícil, y ojalá se recupere, se restablezca pronto y recupere la centralidad del ejercicio de su gobierno. Pero lo que queda a su alrededor en términos de quienes estuvieron cercanos a él, pues es un número muy, muy considerable. Ya me parece que un comandante de la Secretaría de la Defensa en San Luis Potosí
ya dio positivo, que estuvo cercano al presidente justamente este fin de semana. Pero quisiera decirles que en nuestro país la realidad, amén de los discursos que se plantean en términos de las narrativas que se dan en las mañaneras, tenemos nosotros hoy, en las últimas 24 horas, ocurrieron 659 fallecidos y rebasamos los 150,000 defunciones. Ocurrieron más de 8,520 nuevos casos y rebasamos y estamos ya cercanos al 1,800,000 casos. Y tenemos apenas 642,000 personas vacunadas. Es muy poquito. Y si observamos y recuperemos, por favor, el 21 de enero se inició el proceso de vacunación. Se vacunaron en la primera etapa 64,977. El 22 se habrían vacunado 37,750. Información de la Secretaría de Salud. El día 23, 17,093. El 24, 7,204. El 25, 8,279. Y ahora mismo no tenemos vacunas. Y entonces hay un problema porque efectivamente da a conocer el presidente justamente ya con el contagio que había hablado con el presidente de Rusia y que se habían adquirido 24 millones de dosis. Y ahí tenemos otro problema que se genera por la falta de información y de transparencia, porque no existe la fase 3, no son públicos los resultados. Y sin embargo se hace una compra de 24 millones de dosis que efectivamente tiene un valor monetario, pero más allá del valor monetario por la crisis, está que desconocemos los efectos, los alcances, las reacciones de una vacuna como la rusa, y que Pfizer, por haber cambiado su espacio en donde llevaba a cabo la, ¿cómo se le llama? La realización de la vacuna, pues va a ser hasta el 15 de febrero en el que vamos a tener nosotros nuevamente la posibilidad de que nos surtan las vacunas. Y esa ausencia y luego se politiza el asunto. Entonces, el nivel de polarización por las vacunas, por las conferencias, por el proceso electoral, acabas de mencionar, Juan Carlos, que el presidente estuvo con empresarios y estuvo con la candidata de un partido, de su partido, en Monterrey, y que amén del contagio, vuelve a polarizar porque ¿qué hace un presidente en medio de empresarios con una candidata a quien le pide el apoyo? Y eso nos va a polarizar aún más. Bueno, y pero eso confirmaría también, por ejemplo, esta situación del INE, ¿no? Que el INE ha pedido que en las mañaneras no se haga mención a cuestiones del proceso electoral, ¿no? Y que hubo el gran escándalo al respecto, eso, ¿no? Más allá de las mañaneras queda, estos son trascendidos de algunas columnas políticas, y el presidente se habría reunido con ella, de la cual hay una fotografía, no debiera haberlo hecho, en mi opinión, aunque bueno, en la realidad política sabemos que esas cosas existen, pero por otro lado también el charolazo, el pasar la charola o tirarle línea a este poderoso grupo empresarial, que es lo que trascendió, para decir, esta es la candidata, es decir, nos recuerda al viejo régimen, nos recuerda a la cargada, y perdón, me apena decirlo con el presidente contagiado ahora por el virus, pero también pues no puede pasar inadvertido que el presidente ha decidido jugar un rol diferente al que alguna vez señaló en una rueda de prensa diciendo que se iba a comportar como el presidente Francisco I. Madero, que mandó en su momento, en su breve tiempo, en su breve paso por el gobierno, una carta a los gobernadores diciendo que las elecciones iban a ser libres, y él mismo, hay evidencia en video, porque hay evidencia de todo, de tantas horas de cosas que dice el presidente, de que no se está comportando como prometió ser. Entonces, ahí hay otro debate, otra línea de discusión, pero sobre todo hay que explicarle a nuestros, a los que nos siguen aquí en las redes sociales, el tema que señala el maestro Gilberto Zavala. Por un lado tenemos un avance tecnológico y científico muy importante porque enfrentamos a un virus
que como todos los virus es resiliente, muta. Me acuerdo mucho de aquel poema de A mí me encanta Dios, del poeta Jaime Sabines, que decía que Dios, que los virus eran mutantes, ¿no? Contra los antibióticos, ¿no? Es decir, que tienen capacidad de modificarse para seguir afectando, porque es una guerra constante que se da dentro del organismo. Entonces, el tema es que más allá de estas sorpresas que tenemos 6 o 7 vacunas, alguna de ellas con mayor o menor eficacia, por un lado está si no me equivoco por sus siglas, la FDA de Estados Unidos, que es muy estricta para permitir la comercialización de ciertos productos y que tienen que pasar, como lo decía el maestro Zavala, por varias etapas. ¿A qué nos referimos con varias etapas? Pues nos referimos a que tiene que haber un grupo de personas que voluntariamente se apliquen de diferentes edades y características físicas, etcétera, inclusive hasta étnicas, diría yo, para ver cuáles son los efectos secundarios que produce la vacuna, porque toda medicina trae una pequeña leyenda. Uno toma un ansiolítico, toma un medicamento, puede provocar náuseas, puede provocar sueño, puede provocar... Esas son las consecuencias. Los daños colaterales, ¿no? Los efectos colaterales. Los efectos colaterales. Y se supone que, aunque sea un mínimo margen, es lo que se busca, no se puede comercializar un producto que causa muchos efectos colaterales. Como los rusos tienen otra política y no se someten a las reglas de Estados Unidos o de Occidente, pues ellos echaron a andar su vacunación. Yo he escuchado 2 o 3 reportajes que parece que sí tiene hasta un 85% de eficacia, hay que decirlo con toda responsabilidad, no somos expertos en el tema, pero lo cierto es que, pues digo, de la vacuna de los chinos a la vacuna de Maduro, pues yo me quedo con Pfizer y me quedo con Moderna y me quedo con ese tipo de vacunas. Por otro lado está AstraZeneca, perdón, y por otro lado está también el tema de que, por ejemplo, países como Israel hoy lideran al mayor porcentaje. Claro, es un país pequeño, contestan en redes sociales, no lo compares con México. Hoy sabemos, me gustaría, maestro Zavala, que en un siguiente programa analicemos las cifras del INEGI, que arrojan resultados donde, para no variar, Chiapas aparece ahora como líder en la población más joven del país, un estado con mucho crecimiento, sexta o séptimo estado en número de habitantes, con muchos jóvenes que no tienen futuro en nuestro estado, pero eso lo vamos a debatir en otro momento. Entonces, Israel ha vacunado ya un 30% de su población, pagó el doble por la medicina, la apartó con tiempo, y uno se pregunta, bueno, se pueden dar el lujo porque son ricos, dicen, no, bueno, a ver, nosotros estamos gastando en un aeropuerto, estamos gastando, bueno, el gobierno, en un tren que no urge, en una refinería que no urge, y también se puede cuestionar que podríamos haber apartado un lote importante de vacunas, porque si usted dice 650,000 y en Israel ya van más de 3 millones, pues hay derecho a criticar, aunque se enojen, hay derecho a hacer ese señalamiento. Y ahora pues nos van a dar 20, dice el presidente que es muy bueno para alimentar la esperanza de los mexicanos, que pues ya comprometió con Putin 22 billones de vacunas, 22, 24, no sé cuántas. El tema es que todos deseamos ya que haya pues una respuesta para este flagelo y seguimos sin tener apoyos económicos. Otra vez se recrudece la situación, otra vez se cierran los negocios, la gente ya está endeudada, la gente, digo, la que no vive de los impuestos está endeudada, y los que pagan o pagamos impuestos, pues estamos enfrentando terribles circunstancias. Es decir, que como decía Angela Merkel, que por cierto creo que hoy dejó su mandato. No, lo que dejó fue que como que tenía también el liderazgo del partido, de su partido. Lo que dejó fue el liderazgo de su partido y fue muy aplaudida, ¿verdad? Recibió muchas ovaciones por su extraordinario trabajo al frente del partido. Nada más sigue de primera ministra. Pero ella advirtió desde el inicio de la pandemia, que a mí me parece una mujer extraordinaria, que esto iba a ser peor que la recesión de 1929 y peor que la influenza española de 1918. Es decir, y después de la Segunda Guerra Mundial decía,
no va a haber otra cosa peor que esta, al menos en todo este tiempo. ¿Cómo ves que está esto sucediendo? Ella además es química, Angela Merkel, ¿verdad? Sí, esta pandemia trae muchas consecuencias muy severas. Fue terrible la recesión de 1929, ¿verdad? Cuando leemos sobre ella, se habla de muchos suicidios en Wall Street, ¿verdad? De la caída de la bolsa, el desempleo terrible. Entonces suena irónico cuando muchos dicen los alegres 20, cuando los alegres 20, ¿verdad? De las flappers, de toda esta música del swing, del Charleston, también significó una época negra para Estados Unidos y para muchos países por la terrible depresión económica que se vivió en esa época, ¿no? Y aparte también tendremos serios problemas de salud mental, ya se están viendo. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos un ofrecimiento del Instituto de Salud, tuvimos una charla, nuestro grupo convocó a la charla sobre ansiedad y COVID, se inscribieron 80 maestros, ¿verdad? De diferentes partes del estado, interesados en el tema. Y hoy una amiga que trabaja en la Universidad Autónoma de Chiapas, ella es psicóloga, y he empezado a hablar con sus alumnos de los temas de contención emocional, y la gente está en un estado, pues, de miedo, de miedo, y además se sienten encarcelados, ¿verdad? Ya muchas veces esta contención que tratamos de vivir con la familia, a través de videollamadas, pues tratando de conectarnos con las personas que queremos, pues de repente ya ha rebasado. Eso, ¿no? Por rato me imagino que maestro Gilberto, estas películas de los bombardeos en Londres, del asedio en la Segunda Guerra Mundial, donde la gente, pues después de una noche intensa de bombazos, donde no sabía en qué momento les iba a tocar a ellos, al día siguiente pues tenían que salir a trabajar. A trabajar, tenían que salir a la calle, a abastecerse de comida, si es que había o no había. Así por ratos tengo esa sensación de que estamos viviendo es como una guerra, ¿verdad? Si tú ves estas películas también de ciencia ficción, que ahorita el COVID yo creo que supera esas películas de ciencia ficción, donde tú no sabes ni por dónde llega el contagio y ves a los doctores ahí trabajando en laboratorios de lujo, ¿no? Tratando de descubrir la vacuna en muy poco tiempo, porque si no el planeta va a desaparecer. Pareciera que estamos viviendo una guerra de este tipo, una guerra bacteriológica, ¿no? Como de estas películas de ciencia ficción. A ver, ¿no? maestro, me gustaría darle la palabra, pero preguntarle, no era el momento, hay un problema de crisis en nuestros organismos internacionales, porque quien debería llevar la conducción, digamos, el liderazgo mundial sería la OMC, pero pues el presidente Trump comenzó por salirse de la OMC y cuestionarla, cuestionar a China, etcétera, culpar a otros, como hacen todos los populistas. Como que no hay un eje rector de la política mundial, y después de todo esto, ojalá que haya un después, habrá que reflexionar cómo vamos a encarar futuras situaciones similares que sin duda habrán de presentarse. Y es Juan Carlos, maestra Queta, quienes nos acompañan esta noche, porque efectivamente la Organización Mundial de la Salud carece de recursos económicos y depende de la aportación de los países. Por eso Donald Trump sacó a Estados Unidos, porque dejó de invertirle, y eso generó una crisis, por supuesto, en la búsqueda de las vacunas. Y hablando de las vacunas, para que nos quede un poquito de mayor claridad en el tema, les voy a comentar, la vacuna COVAX, que es una que se da a iniciativa de la ONU, tiene previsto empezar a hacer su producción y distribución de las dosis en el mes de abril. AstraZeneca la tiene prevista para el mes de marzo. Su proceso de envasado, por cierto, lo está haciendo aquí en México, y se espera una producción inmediata de 77.4
millones de dosis en México. No quiere decir que es para México. La vacuna CanSino está pendiente del permiso sanitario, está en fase 3, que se llevó a cabo aquí en el país como México. La Pfizer, que ha pospuesto su entrega que venía haciendo y que empezó con México para el 15 de febrero por reorganización en su producción. México ha dicho que cuenta con un presupuesto de 32,000 millones de pesos. No sé si sea mucho o sea poco. Lo cierto es que empresarios, políticos del norte del país, pues están acudiendo a las ciudades fronterizas, sobre todo los que provienen de Tamaulipas o de Nuevo León, a vacunarse. Y los empresarios y los gobiernos que esperaban que efectivamente podían adquirir la vacuna, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación que ocurrió ayer, cuáles son las reglas a las que se van a someter, me parece que no la van a poder adquirir hasta noviembre de este año. Entonces, una falsa expectativa, el hecho de que los gobiernos podían adquirir con recursos propios o con mediante el refuerzo de los empresarios la vacuna y colocarla lo más rápido posible a su población, pues resulta que no. Tienen que esperar, estos tiempos que ahora di, y por supuesto son tiempos ya comprometidos de los laboratorios con muchos países, sobre todo, por ejemplo, la de Estados Unidos, que ha comprometido ese laboratorio un montonal de millones de dosis para su población, y eso nos va, por supuesto, a conflictuar y nos va a llevar a la desesperación a muchos. Recientemente, en los hospitales de aquí de Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, del ISSSTE, he tenido la oportunidad de escuchar y de poder ayudar, se pueda, a compañeros y compañeras maestras que tienen COVID, que tienen el mal y que están desesperados porque no encuentran cómo resolver el asunto y porque no hay espacio. Lo que quiero decir en concreto es que a nuestra población, a quienes más nos vale que definamos un plan en la familia, estrategia de tiempo, de cuidados, de autocuidado, porque la vacuna a corto, a pesar de que se mencionó noticias o los posicionamientos, no va a haber, cuando menos, hasta abril. Pues ese es el gran tema. Si el gobierno nos dijera que aguantáramos un año encerrados en casa, además de las consecuencias, como bien advierte Queta, psicológicas, etcétera, también está el tema económico. Es que estamos en un dilema entre la vida o la comida. Personas que viven al día de sus ventas no pueden darse este lujo de quedarse encerrados. Así que yo en lo personal, con todo respeto, aunque haya gente que se enoje, pienso que México no ha administrado bien el tema. No sé por qué dice el presidente que les cayó como anillo al dedo, no sé si para las elecciones. Me parece, por la publicidad que he visto, no podemos generalizar la crítica, que hay una utilización de la vacuna como el gran salvador. Morena dona la mitad de su presupuesto como partido para esto. Es un tema muy complicado, o sea, no podía haber un escenario peor para México previa a la elección más grande de la historia, que todas estas circunstancias por las que estamos atravesando, incluso quienes estamos ahorita de uno u otro modo participando en el desarrollo de los procesos políticos, porque se la piensa uno o dos veces, Queta. Yo veo a muchos políticos que andan recorriendo comunidades, haciendo amarres, como Juan por su casa, y esto es una ruleta rusa. Ya vimos. Así es. Desde acá le quiero mandar un saludo afectuoso, deseándole pronta recuperación a Rubén Suárez, al joven dirigente del PRI, que estaba haciendo un extraordinario trabajo recorriendo los municipios del estado, y mira lo que pasó, Queta, o sea, así es. Joven, nadie está al margen de esta situación, ¿no? Y también al cronista José Luis Castro, quien se encuentra delicado de salud, y pues elevamos nuestras oraciones por él y por tantas familias que se encuentran ahorita viviendo situaciones de desesperación, ¿verdad? Mauricio Gándara, ya hay una serie de personas, ¿verdad?, que están sufriendo ahorita este tema. Yo sí quisiera
señalar desde ahorita ya no soy la periodista, sino la psicóloga, ¿verdad? Que es importante que llevemos ciertas prácticas, ¿no? Ciertas prácticas de salud mental desde nuestras casas, por ejemplo, podemos practicar el yoga, aunque no sepamos hacer yoga, no seamos profesionales, hay muchos tutoriales en el internet para bajar tutoriales de yoga o de alguna otra de estas cuestiones orientales, ¿verdad? Como el Tai Chi, que nos ayudan a conservar la paz interior, una buena nutrición en la medida de lo posible. Hay alimentos que contribuyen también a generar como situaciones de tranquilidad, de darnos energía, de darnos cierta sensación de optimismo y de paz. Es importante también recurrir también a la medicina tradicional, a la herbolaria, ¿no? A los tés, ¿no? A los tés de jengibre, ¿cómo explicarte? Hasta de manzanilla, ¿verdad? Todos esos tés tradicionales, o combinaciones también de canela con diferentes, Yo soy experto en tés. Te puedo en contar. tés, ¿verdad? Que aquí te pueden... Hierbabuena, de hierbabuena, que puedes dar una serie de recetas al respecto, ¿verdad? La valeriana, luego, que también permite descansar. Sí, como un tranquilizante natural, equinacia, que es un antibiótico natural, y sobre todo si no pueden realizar ejercicios fuera de su casa porque no viven cerca de un espacio que esté abierto, pues yo les recomendaría, pues si les gusta bailar, bailen, ¿verdad? Hagan una actividad física, porque la actividad física también ayuda mucho a esta situación de control de la ansiedad y el estrés, ¿no? Una sesión de fitness acá en uno de estos programas de contextos, ¿qué tal? Sí, hay que desarrollar estrategias, ¿verdad? Para la contención emocional desde nuestra casa, ¿no? A mí lo que me sin embargo, del yoga sin embargo, Juan Carlos, la pierna acá no sé cómo me voy a destrabar después, pero bueno, maestro Zavala, no sé si quiera mandar sin embargo, miren, yo quiero recuperar, Juan Carlos, yo quiero recuperar, miren, de los casi 650,000 personas que han recibido la vacuna en México. Efectivamente, como bien apuntaste hace un rato, Juan Carlos, pues están los resultados del censo 2020 y resulta que tenemos una esperanza de vida, según este resultado, de 75 años, pero hace más o menos 4 meses, la CEPAL de Latinoamérica, sobre todo los de Sudamérica, la esperanza de vida se iba a reducir precisamente por los efectos y alcances que tiene esta pandemia, psicológicos, económicos, es caótico el tema. Entonces, los efectos y alcances de la pandemia por SARS-CoV-19 hay que verlo con mucha atención, con mucho cuidado desde la familia y desde las escuelas. Fíjense, hay un dato en el que hay una disputa si ustedes recuerdan, por la inversión que se está haciendo a los estadios o campos de béisbol, donde está involucrado el hermano del presidente aquí en Palenque. El presidente dice que efectivamente se están rehabilitando, se están llevando a cabo la rehabilitación rehabilitación de 83 unidades deportivas en el país. Y entonces, tú comentabas algo, Juan Carlos, hay una inversión importante en dinero y resulta entonces que ¿quién está pensando en jugar? ¿Quién está pensando en hacer actividades en donde llegan un montón de gentes si el llamado en términos de prudencia es sana distancia? Y el juego como el béisbol o el fútbol viene de la cercanía, tanto de los que participan como de los que observan.
Entonces, me parece que hay cosas en contrasentido que no se justifican en este momento. Y miren, nuestra población, según este censo, es una población de 29 años. Ha ido en un incremento y hemos crecido en términos de proporción un 12.2% comparado al censo del 2010. 2020, entonces, hay una población de, según esto, de 121 millones de personas. Cuando empezó la pandemia, estábamos hablando que habían 130 millones de mexicanos. Hoy el censo arroja 121. No, hay una disparidad ahí que... ¿Qué es el dato? Porque yo tengo entendido que 125, 126. Si quieren lo verifiquen. Bueno, hay que verificarlo, pero 121 millones, 126, perdón, tienes razón. Son 126 millones. 126 millones, es correcto. Pero resulta, insisto, que cuando iniciamos el programa y que inicia la pandemia, hablábamos de 130 millones de habitantes. Sí, claro. Bueno, ¿y qué pasó? Podemos sacar una deducción ahí, porque sería terrible hablar de 3 de personas. Pero bueno. Pero quiero concluir, Juan Carlos. Dígame, Juan Carlos, quiero concluir con 2 datos nada más. Este censo arroja que tenemos carencias de conectividad, de disponibilidad digital y existe un bajo nivel de escolaridad. Pero que además tenemos un potencial, dice que hemos crecido en bono demográfico, es decir, crecimos en población. Y otra vez... En población joven, ¿no? Porque el bono demográfico es de población joven. Es de población joven. Crecimos, pero tenemos, digamos, oportunidades truncas en términos de la conectividad digital o en términos de la disponibilidad también, ¿no? Inclusive, ¿no? Entonces, creo que son temas que tiene razón Juan Carlos, hay que irlo viendo con mucho cuidado y cómo nos involucramos desde la educación y desde la familia a que estos datos nos permitan tener oportunidades, por lo que apuntaba la maestra Queta, de hacer más llevadero el tema del confinamiento y del cuidado por el coronavirus. Si les parece, no, y luego además, mira. Vamos, Queta, a analizar las cifras. Te voy a dejar despedir el programa, pero si les parece, vamos a analizar estos números que está arrojando el INEGI, porque sí es muy revelador el dato de Chiapas, particularmente por la expectativa de tantos jóvenes en edad de trabajar que no tienen, como funciona la economía chiapaneca, ya no digamos posibilidades de un empleo bien remunerado, ni siquiera digno o decoroso. Nos vamos a convertir en exportadores de mano de obra. De jóvenes y también con una muy precaria formación profesional, hay que decirlo. Yo he platicado con empresarios que cuando reclutan personal, dicen, nos llegan con licenciatura, con estudios de posgrado y a la hora de hacer las evaluaciones deja mucho que desear. Pero bueno, ese es un tema muy interesante. Ojalá sirviera para definir políticas públicas, parece que no, pero me parece que es necesario, maestro Gilberto y Queta, que demos a conocer estas cifras más puntualmente y las analicemos. Bueno, yo nada más quería agregar, ¿no? Dentro de estas cifras, unos datos que se me hicieron interesantes, ¿no? Sí. Monterrey desplazó a Guadalajara como la segunda ciudad con más habitantes. En relación a las religiones, este es un dato interesante, el catolicismo retrocedió 5.2% y la cifra de ateos ya supera los 10 millones de personas en el país. Por eso ¿qué significa eso? Que no creen ni en ellos mismos, ¿verdad? Esta cifra de ateos, ¿a qué se debe, verdad? Pero en este país no creen en Dios, pero creen en la Virgen de Guadalupe. Sí, habría que ver los ateos en qué edad están contemplados, ¿verdad? Porque eso da pie a muchas explicaciones. Vamos a analizar bien los datos porque nos va a arrojar tema para muchas conversaciones. Maestro Gilberto, cierre despidiendo a las personas que nos siguieron en el programa, por favor, le ruego. Sí, yo tengo acá, amén de que otros no me aparezcan, a Lili Calderón, Agustín Ramírez Corona de Juárez, la parte norte de Chiapas, a Mar Sol, que siempre nos escucha, nos acompaña, Paco Ruiz, le mando un saludo, por supuesto, a Álvaro Gutiérrez,
Socorro Cebadúa, que efectivamente comenta que México es un país carente de todo. Y pues sí, ¿no? El asunto, en mi opinión, es que tiene que ver con una visión mayormente amplia del país, pero que tiene que estar fundada en la educación. Lamentablemente en Chiapas eso es complejo. Saludo a Teodoro Zavala Medina, mi hermano, quien nos escucha, entre otras personas que puedan estar acá y que no los leo en mi portal. Sí. Entonces, de todas maneras, un fuerte abrazo a todos. Espero que nuestros amigos Ricardo del Muro y Víctor Rumaya estén pronto con nosotros, que todo esté bien con ellos, con su familia, que no han podido acompañarnos, pero mañana ojalá tengamos la posibilidad de que así sea. Muchas gracias a todos, Juan Carlos, muchas gracias, maestra Queta, hasta mañana. Buenas noches y cuídense. Sí. Contextos.